¿Listo? Ok. Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Ah, creo que ya más o menos saben de qué es lo que vamos a hablar todos. Eh, Mi idea es hablarles un poquito sobre paralelismo, principalmente en C++, y el título dice C++11 porque, bueno, vamos a ver la librería estándar de, de asíncronos, de threads, y eso se incorporó hasta el C++11, pero de eso hablamos un poquito más adelante. Ah, Mi idea no es que esto sea muy exageradamente técnico en cada uno de las cosas que vamos a ver, porque vamos a ver principalmente tres métodos de paralelizar un código para que vean cuáles son las opciones que tienen cuando quieran hacer un trabajo como este. Y pues que vean las ventajas y desventajas de cada una de las librerías que vamos a ver, cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza la otra o por qué. Y como dije, esto es más que nada como que una introducción a todas ellas. Si ya les interesa más y si tienen algún proyecto en el que digan, ok, puedo usar esto, que sepan dónde empezar o qué herramienta podrían utilizar. Entonces, comenzando, veamos un poquito de los términos. Ah, Cuando estamos hablando de paralelismo y de threading, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ah, cuando hablamos de un código, normalmente nos imaginamos un código que está corriendo en paralelo. De hecho, supongo que podría mostrarles un código normal. Ahorita vamos a ver más de este código, pero imagínense, este es un código normal, va a correr primero esta instrucción, luego esta instrucción, va a entrar al for, como siempre lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Eh, paral- Paralelismo y threading es la idea de poder separar esas instrucciones en bloques, digamos. Threading se refiere principalmente, como dice aquí la slide, es de a ejecutar un proceso en específico, o sea, tener los procesos separados en bloques y estar ejecutando un proceso en específico. Por ejemplo, ahorita aquí en Chrome, digamos, esta pestaña podríamos decir que es un thread y cuando me cambio a la otra pestaña pone en pausa este thread y empieza el nuevo para poder mostrar el código de esa pestaña nueva de Chrome, ¿no? Entonces, a eso nos referimos un poco con threading. Mm, Como se imaginarán, pues no necesariamente esos threads están corriendo en paralelo, ¿sí? Que ahí es donde ya entra el paralelismo, que es cuando dos códigos pueden estar resolviendo dos cosas, pueden ser las mismas, pueden ser diferentes, pero al mismo tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, ah, las computadoras, pues espero que todos sepan, pues tiene pues el procesador con X núcleos, dependiendo de cuál sea la que tengan. Eh, Dependiendo del número de núcleos que tengan, va a ser el número de threads o de programas en paralelo que puedas estar corriendo. Supongo que no todos aquí han llevado la clase, la clase en la que les explican lo de los cambios de tiempo y de semáforos y todas esas cosas, pero solamente como una breve introducción, como lo que hace en trading es, pues está corriendo un bloque, lo para, entra el otro bloque, lo para, entra el otro bloque, y hace que parezca que esté corriendo al mismo tiempo. Entonces a veces podríamos estarlos confundiendo porque el switcheo de contexto, el cambio de contexto se llama, se realiza muy rápido. Pero pues en realidad no, en realidad puede estar corriendo en un solo núcleo y pues en un solo núcleo no hay forma de que esté corriendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, solamente para diferenciar una cosa de la otra. En lenguaje coloquial, pues probablemente ahorita me equivoque y en algún momento diga thread cuando me refiero a paralelismo o lo que sea, pero para que entiendan la diferencia un poquito más técnica. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de paralelizar un código? Bueno, hay unas muy obvias, espero, como la velocidad. Obviamente, al poder estar corriendo dos
códigos al mismo tiempo va a ser más rápido que si estuvieras corriendo primero el primer código y después el segundo código. Eh, Aunque bueno, como aquí dice, se tiene que realizar bien. Si lo programas muy mal, pues ahí ya vamos a empezar a tener problemas. Ah, la escalabilidad también es otra ventaja del paralelismo porque podemos estar resolviendo un problema muy sencillo con un mismo código y al escalar el problema, si al mismo tiempo pudiéramos escalar eh, el número de núcleos de nuestra computadora o el número de threads que podamos soportar, pues el problema se va a empezar a hacer más complejo, pero la solución va a seguir siendo la sencilla de toda la vida. Que esto es algo que lo podemos ver muy claro en los GPUs, por ejemplo. Un poquito más de GPUs más adelante, pero para el que no lo sepa, es una tarjeta con muchos procesadores, pero que pueden realizar operaciones muy sencillas de sumas, restas, multiplicación. ¿Qué es la diferencia con los procesadores, con los CPUs normales, que son menos núcleos, menos procesadores, pero pueden realizar operaciones muy complejas? Y bueno, aquí puse otra que es la pared de poder y de frecuencia. ¿A qué me refiero con esta? En los inicios, los inicios de los chips de Intel y todo eso, ah, la forma que tenían de aumentar la rapidez en la que corrían un código era, ok, vamos a aumentarle el reloj a esta placa, vamos a hacer que corra más rápido y eso pues aumentas la frecuencia del sistema, porque pues en una sola corrida de reloj puedes hacer una sola instrucción. Bueno, ahorita ya depende de la arquitectura, ¿verdad? Pero digamos, en un ejemplo sencillo puedes realizar una sola instrucción. Entonces, si haces que el reloj corra más rápido, pues vas a poder hacer más instrucciones en menos tiempo. Lo que pasa cuando haces eso, supongo se lo podrán imaginar, es aumenta el calor, aumenta la necesidad de voltaje para poder hacer eso, y eso va a hacer que aumente el calor, y eso va a hacer que se cree esta pared que le dicen, porque ha habido diseños en donde pues el calor ya es tanto que empieza a desoldar el propio chip y vuelve el equipo inútil. Entonces, en ese momento fue en el que dijeron, ok, ya no podemos estar aumentando tanto esto, pero ¿qué tal si en hardware hacemos que en una sola corrida de reloj ya se puede hacer no una operación, sino 4 u 8, ¿sí? Y ahí es donde entró el paralelismo. Primero entró por hardware, primero pues fue como que lo revolucionario de olvidar, aumentar la frecuencia y empezar a rediseñar la arquitectura para que pudiera ser mm, el mayor número de operaciones que pudiera. Y entonces pues ya el camino de las empresas cambió un poco y se empezaron a enfocar a buscar un balance entre las dos cosas. Pero pues ahorita ya estamos en un punto en donde el software también ya empezó a meterse mucho el paralelismo y con ello o sea, empezó a explotar todos esos cambios que hicieron a las placas. Entonces ya tenemos muchas opciones de las que tomar. Entonces, ahorita vamos a hablar de C++. eh, bueno, principalmente porque es el lenguaje con el que me siento más cómodo, pero principalmente en C++11. ¿Por qué? Antes se podía realizar código de threads, de hilos en paralelo, este, en C incluso y en versiones anteriores de C++11, con la librería de Pthread, no sé si alguna vez la hayan escuchado, pero algo singular de C++11 fue que por fin en- dieron soporte a threads. Antes era pues algo que podías hacer, pero no era estándar. Entonces, esta fue la primera versión que dio soporte a threads con su librería de standard thread. Ahora, ¿por qué esto significa mucho?
cuando ya se podía hacer antes de una forma diferente. Bueno, al estandarizarlo, se pudieron arreglar algunos problemas que había antes. Por ejemplo, era un poco complicado tanto escribir como debuguear un código en Pthread, ya que normalmente te daban errores al momento de correr el programa y ahora, pues ya bien organizado, bien estandarizado, ahora podemos tener errores al momento de compilación, que como se imaginarán, pues eso ayuda mucho, pues tanto a imaginarte desde mucho antes qué es lo que va a pasar antes de correr tu código, como para debuguear. Si ya el compilador te está diciendo tienes un error aquí, pues vas a poder encontrarlo muchísimo más fácil. También, pues se hizo más fácil de usar, ya que antes era todos los threads se representaban como apuntadores. Entonces, ahora tenemos un objeto thread el cual podemos estar utilizando en todas partes con menos miedo de perder ese apuntador y que haya memory leaks y todas esas cosas. Además de que C++11 también agregó pues los apuntadores inteligentes, de unique pointers, o la capacidad de mover un apuntador de un lado de memoria a otro, que pues todas estas cosas junto con los threads funcionaban muy bien. Y pues no sé si alguna vez han trabajado en C++11, pero pues también dieron capacidades de ah, hacer un poco más ambiguo el código, por así decirlo. Una de ellas fue con las expresiones lambda, por ejemplo, que son, no son funciones, son expresiones, por eso las comillas, pero es más fácil de leerlos. O las iteraciones de los objetos ahora se podía realizar iterando el objeto, no iterando, moviendo un apuntador en el arreglo. Entonces, todas estas cosas que trajo C++11 ayudaron mucho para, ah, pues para que se trabajara más en paralelo y para que fuera más sencillo, básicamente, para que más personas voltearan a ver y dijeran, ok, esta puede ser una opción viable para nuestros proyectos. Ah, bueno, y por cierto, si tienen alguna duda, creo que hay una cosa de levantar la mano o pueden hablar en el momento que quieran. Entonces, bueno, a, a lo largo de todo este curso vamos a tener que tener esto muy en mente, ¿ok? Antes, que esto es muy típico de código, casi siempre nos dicen, bueno, primero piensa lo que vas a codear, luego diseña, a lo mejor con un pseudocódigo o estar, o literal a mano pensar en todo la máquina de estados que vas a realizar y luego ya codea, ¿sí? Ya con la experiencia, pues ya esto es un poco menos necesario, pero aquí es aún más importante porque es muy fácil que salga mal. Y es muy fácil que si sale mal, vas a batallar mucho para debuguear. Entonces, sí es muy necesario que tengan en mente esto. Primero hay que pensar en el problema, luego hay que diseñarlo y luego ya si acaso hay que codearlo. La parte de diseño es la más importante, diría yo, por esto que estaba aquí arriba de la velocidad. Ahorita hablé un poco de los cambios de contexto. Cambios de contexto, básicamente, imagínense que tienes un núcleo, tienes un programa y quieres cambiar a que se haga el siguiente programa. Ese cambio no se hace inmediato. Se, hay todo un proceso detrás de eso que te permite parar este programa, ponerlo en un standby y que este empiece a correr desde el inicio o empiece a correr desde donde se dejó la vez pasada que se quitó el cambio de contexto. Entonces, esos cambios que se realizan, ah, bueno, son muy útiles, obviamente, pero también son muy peligrosos. ¿Por qué? Nosotros podríamos estar pensando en, bueno, vamos a dividir todo nuestro código en en muchos threads y vamos a estar corriéndolos todos en paralelo, cuando en realidad atrás en tu sistema lo que está pasando es que estás
corriendo un código, luego se está haciendo un cambio de contexto y está entrando el otro thread y así continuamente. Y eso termina siendo más lento que si lo hiciera secuencial, porque ese cambio de contexto es rápido, pero no es despreciable, sí hay que considerarlo. Entonces, por eso hay que diseñar bien nuestro código. Hay que pensar bien en si de verdad vale la pena paralelizarlo, cómo vale la pena, en qué puntos del código vale la pena, en algunos casos, en qué computadora va a estar corriendo. Y, y bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Pero a esto me refiero con pensar, diseñar y codear. Pero diseñar, hay que diseñarlo muy, muy bien. Ah, y esta no. Ok. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a ver uno de los ejemplos que tenemos. Me hubiera gustado que esto pudiera ser como siguiendo el código, o sea, que ustedes estén codeando al mismo tiempo que yo o que lo que van a estar viendo, pero hay algunas de las librerías que son un poco complicadas de instalar o que no podía asegurarme que todos la tuvieran. Entonces, vamos a hacer esto, pero si tienen cualquier comentario o duda o en cualquier momento, me pueden decir. Esto va a ser como un pair programming. Entonces, primero vamos a empezar viendo las opciones que tenemos cuando queremos programar en paralelo. Estas son algunas de las más famosillas, pero hay muchísimas más. Y si estas son solamente para C++, bueno, no solamente OpenMP funcionan en muchos otros lenguajes, pero funcionan en C++. Entonces, por ejemplo, en una parte tenemos la librería estándar que se incluyó en C++11, que ya la discutimos. Por otra parte tenemos OpenMP, que OpenMP es curioso porque te autoparaleliza tu código. Tú no tienes que hacer mucho del trabajo. Entonces es muy fácil de usar, es muy fácil de agregar a tu código, es muy poderoso si se hace bien. Entonces, ténganlo en mente. Y CUDA, que es bueno, últimamente es muy famoso gracias a sus desarrolladores, a NVIDIA, que solamente corre si tienes una GPU de NVIDIA. Entonces, eso pues es como que el mayor problema que tiene, pero el poder es muy, muy, muy grande. Sí, como dije antes, los GPUs tienen muchos cores. Entonces eso te abre las puertas a muchas cosas. Por ejemplo, creo que no hay mejor ejemplo que demostrar el poder de CUDA con TensorFlow, que es la librería de inteligencia artificial de Google, que sí tiene una relación muy grande con CUDA, que aprovechan mucho el poder en todo el equipo de Brain. Por otra parte, si no tuviéramos una tarjeta NVIDIA de gráfica, pero tuviéramos otra tarjeta AMD, eh, podríamos usar OpenCL, que nos permite hacer cosas muy parecidas, pero está un poquito más eh, estandarizado para que sea compatible con muchas otras plataformas. El problema es que le dejaron de dar mantenimiento, ya murió esta librería como en 2018, si no mal recuerdo, pero todavía funciona para muchas de las tarjetas que están en el mercado. Entonces, no hay problema con eso. Y bueno, están estas otras dos, One API, que pues, la verdad nunca la he usado, pero es como una librería que le agrega funcionalidades a la librería estándar de C++. Entonces, está bien revisarlo, denle una checada por si acaso les interesa. Y la típica que van a ver en todas partes cuando busquen cómo paralelizar código en C o en C++, se llama POSIX, que es lo que les decía antes del pthread. Pero bueno, si van a trabajar en C++, para empezar, no usen esto, usen Standard Thread. Si están trabajando en C, pues bueno, ahí sí ya es aceptable. Ahorita en el curso, en la plática, vamos a ver solo estas tres. Estas tres solamente se las puse como de ejemplo, pero de mientras vamos a enfocarnos en estas otras, ¿sí?
CUDA no quiero meterme tan a fondo porque es muy complejo, pero y no me quiero pasar tanto el tiempo, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. ¿Ok? Entonces, antes que nada, vamos a tener un código con el que comparar. Lo que nos va a importar ahorita, más que nada, es el tiempo de ejecución. ¿Ok? Una de las mayores ventajas, como ya dije, es poder hacer más cosas en menos tiempo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar si de verdad es cierto que es muchísimo mejor hacer las cosas de este modo que del otro. Entonces, primero vamos a hacer un código secuencial. Para esto, nos vamos a apoyar de esta función. No se asusten, no vamos a integrar, pero lo que vamos a hacer es hacer un código que pueda calcular pi. ¿Ok? Esto lo puse simplemente por si alguien quería saber la matemática detrás de ello, que puedes conseguir pi haciendo la integral de 0 a 1 de toda esta cosa. ¿Ok? Pero nosotros la función que vamos a programar básicamente es esta. ¿Ok? De 0 a 1, calculando x con esta fórmula, dividiendo los trabajos en estos que se llaman workers, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estarías calculando pi con 4 threads, por poner un ejemplo. Muy bien. Entonces, primero, para hacerlo bueno, aquí tengo ya el código por si se llega a necesitar, pero la idea es hacerlo desde cero para que si tienen alguna pregunta puedan hacerla en el momento. Entonces vamos a hacer esto solo curso whatever. Ok. Entonces primero vamos a hacerlo de la manera sencilla. Como ya dije, vamos a calcular pi primero en C++. Entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente, ya se la saben, tener nuestro main en el que vamos a estar trabajando todo. ¿Y cómo vamos a calcular pi? Bueno, vamos a tener aquí una bonita función. Lo vuelvo a repetir, si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer. Eso no se preocupen. En la que vamos a regresar pi. ¿Ok? Y pi double de aquí. Entonces, vamos a pensar, ¿cómo le podríamos hacer? Como podemos ver aquí en el código, tenemos como nuestros 4 workers o nuestros 4 intervalos. Esto. Entonces la función de pi lo que va a hacer es regresar a... Bueno, regresar pi, ¿verdad? Pero primero vamos a definir los intervalos que vamos a estar utilizando. Una cosa que tiene esto es entre mayores intervalos tengamos, mayor va a ser la precisión de pi, como se lo podrán imaginar. Entonces vamos a definir los intervalos que vamos a estar utilizando, que en este caso sí van a ser bastantitos para que se tarde un poquito el código. Ahorita lo que nos importa es que se tarde el código. Y esta siempre la vamos a utilizar. Y otra cosa, como vamos a estar midiendo el tiempo, que de hecho para medir el tiempo en esto se utiliza crono. Si no mal recuerdo, sí, crono. Y voy a utilizar mat, porque la fórmula tiene este PAU. Entonces, crono, ¿cómo se utiliza crono? Si nunca lo han utilizado, básicamente tienes un tiempo de inicio. Esto también es parte de la librería estándar, aunque no estoy muy seguro en cuál
versión se integró, que simplemente podemos conseguir una medida de nuestro reloj interno, de nuestra computadora. Solo hay que decirle en qué momento, que como aquí va a ser el tiempo en el que inició, que de hecho vamos a llamar a esta variable un poquito mejor, el tiempo en el que inició. Otra cosa, auto, voy a estar explicando un poquito las cosas de C++11 porque sé que muchos no están acostumbrados, pero básicamente te permite no tener que escribir un double o un int, sino que intuye el tipo de variable que va a terminar siendo. A fuerzas tiene que tener ya o sea, ya estar seteado algo, porque si no, luego de dónde lo va a intuir, pero sí, de eso sirve. Y pues es muy útil para poder leer código más rápido. Entonces, vamos a tener nuestro tiempo de inicio, nuestro tiempo final, y después vamos a sacar nuestro tiempo de ejecución. Que otra vez, execution time. Este va a ser el código más tardado, ya en el que sigue. Como les digo, lo que también queremos buscar es que no sean tantas modificaciones las que tengamos que hacer. Vamos a ver cuál forma nos permite modificar menos el código para poder llegar al final, no batallar, básicamente. Entonces, van a ver que luego vamos a estar copiando y pegando muchas partes. Pero ahorita quiero hacer esto de esta forma por si tienen alguna duda. Que no se ve. Entonces, aquí simplemente vamos a castear estas medidas de reloj a un tiempo que sea legible por un humano. Entonces, lo vamos a castear a microsegundos. Microseconds. Seconds. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a castear? Bueno, esto lo podemos poner en otro renglón para que esté más fácil. Y vamos a castear la resta del menos este. Y se tiene que poner esto solamente para contar. Entonces aquí ya vamos a tener de microsegundos que se va a tardar de correr esta línea a esta otra línea. ¿Ok? Y este sí me lo voy a traer mejor. Y aquí vamos a imprimirlo. Entonces, otra cosa, cuando medimos tiempo de ejecución en un código, cuando es lo que nos interesa, medirlo una sola vez no es muy útil porque no tenemos mucho control sobre qué decide nuestra computadora hacer. ¿Ok? O sea, nosotros estamos diciendo, corre este código con este número de threads en este lugar. Y sí, la computadora lo va a hacer, pero la computadora tiene que estar corriendo otras cosas. El reloj de aquí, las notificaciones de las demás aplicaciones que tengas abiertas. Entonces, como es un poquito variable, es preferible que corras un par de veces el código cuando lo que te interesa es esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a correrlo 5 veces. Simplemente así. Y ahorita solamente 5 veces porque, digo, recomendablemente serían muchísimas más, pero no queremos tardarnos tanto. Y este código en particular, como va a ser secuencial, sí se va a llevar su ratito en correr. No tanto, como un minuto si acaso, pero bueno, como quiera. Un minuto es un minuto. En código sí es bastante tiempo. Entonces vamos a calcular pi aquí. Calcular pi, que esto va a ser como que lo que nos importa calcular. ¿Y qué más? Vamos a tener el tiempo promedio, que
se lleva. Este va a ser como el tiempo de ejecución de esta única, pero vamos a tener un tiempo promedio de todas las demás. Lo que les dije, lo vamos a dividir entre 5. Entonces, simplemente aquí vamos a sumarle el tiempo de ejecución que hagamos. Y al final esto hay que dividirlo entre 5, entre repetitions. Intenten no usar números mágicos tampoco. Utilicen defines y cosas. Números mágicos es cuando te inventas, o sea, si pusiera aquí un 5, es como que el 5 de dónde salió, ¿sabes? Es por eso se le llaman números mágicos. Pero bueno. Este mejor lo voy a copiar. Porque los estándares, los prints siempre son muy molestos. Aquí básicamente lo único que estoy haciendo es imprimir el resultado de pi. Pi se va a estar cambiando cada rato, pero bueno, esperaríamos que siempre sea el mismo resultado, ojalá. Imprimir el tiempo promedio en microsegundos. Importante tener eso en cuenta. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora, ya, lo que nos importa. Primero, vamos a ver esto. Podemos ver que va a ser f va a ser igual a 4 entre 1 más x al cuadrada, y esto va a ser como que muchas veces, ¿no? O sea, la suma de todas las f's va a ser lo que nos dé pi. Entonces, podríamos hacer el for aquí, que no sé qué fue lo que pasó, de 0, y lo vamos a hacer intervalos, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en intervalos, plus. Y simplemente calculamos f, que es 4 entre 1 más x al cuadrado. Entonces, 4 entre 1 más x al cuadrado. Estos son números mágicos, esto no sería conveniente. Normalmente se pondría aquí un comentario explicando la fórmula, pero bueno, solamente para que lo sepan. ¿Y qué es x? X tiene que ser un double también, que inicie como 0. Bueno, x vendría siendo como que este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, ¿verdad? Todas las líneas. Entonces, vamos a tener que saber cuántos va a ser bueno, cuánto se va a dividir. De este 1, en cuántos pedacitos se va a dividir. A eso vamos a llamarle double interval base, que va a ser como que esas divisiones, que va a ser de 1 entre el número de intervalos que tengamos. Pues sí, el número de intervalos, porque esto me marca. Ok, ahí está. Y ¿qué más? Sí, x. Y calcular x. Que x hay que estarlo cargando a cada rato para estarlo moviendo. Y así. El código este no importa tanto. No es lo que nos interesa ahorita. Pero si tienen cualquier duda, me la pueden hacer. Entonces, pi va a ser la sumatoria de todas las f's, dijimos. Pero hay que mover esta sumatoria. Entonces vamos a multiplicarla por ¿qué hice? No, por esto no. Por esto. Entonces primero multiplicamos esto para posicionarlo en donde debe y después ya se lo sumamos a pi. Y creo que con esto ya estaría. Solo que pi no puede tener ningún valor. Vamos a juntar estos. Creo que así ya estaría bien.
calculamos pi, estamos. Esto. En la línea 32, creo, te falta un punto y coma al final. Pues, cierto. Gracias. Ok. Entonces, vamos a correrlo. Estoy en Linux, por cierto, por si no se habían dado cuenta. Entonces, bueno, sí voy a explicar cómo van a poder instalar las librerías que van a estar utilizando también en Windows, pero en Linux es un poquito más sencillo, menos por CUDA. CUDA sí es un problema en Linux principalmente. En Windows no es tan problemático, es curioso. Pero bueno, vamos a compilar esto. Ok. Entonces, calculando pi. Ya corrí esto antes, se tarda como 10 segundos en sacar un resultado. Por eso dije que sí se tardaba un minutillo o algo. Entonces, por ejemplo, ahí van a poder ver el resultado de la repetición número 1, 3.14159, lo que esperaríamos de pi, y cuánto tiempo se tarda en ejecutar. Esto está en microsegundos, entonces recorran el punto 6 ubicaciones y, por ejemplo, se está tardando 12.008 segundos en correr, en calcular pi. Por eso agarré este ejemplo, porque es un código que se tarda un poquito en correr secuencial, entonces vamos a poder ver fácilmente la diferencia. Entonces, vamos a dejarlo ahí corriendo un rato. Bueno, y de paso les digo, así, por si quieren programar bien, hagan constantes las cosas que tengan que hacer constantes. Y respeten estándares. Agárrense un estándar y cásense con él. Bueno, depende de dónde terminen trabajando, ¿verdad? Pero, bueno. Estoy usando el estándar que usamos en RoboRex. Entonces, de eso no se preocupen. Entonces aquí ya podemos ver. El resultado final sí fue 3.14159, lo que esperaríamos. Y se tardó en promedio 11.97 segundos en correr, que son casi 12 segundos. Que es mucho tiempo para calcular solamente pi. Pero bueno, depende también del número de intervalos. Si aumentáramos esto, va a tardarse aún más. Y recuerden que ese número significa la precisión que vamos a tener en pi. Ahorita pues está setupeado a 5 puntos decimales, pero si lo extendiéramos podríamos ver que no es exactamente pi. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tenía el código, que es el que estábamos corriendo, y a mí en mi prueba me había salido que se había tardado 10.38 segundos en promedio. Entonces, nos fue peor ahora, pero es por lo que les digo, los cambios de contexto que vaya a definir el mismo sistema operativo para poder correr tu código y los códigos de los programas que estés utilizando. Muy bien, entonces ya teniendo esto como base, vamos a empezar a ver un poquito los diferentes métodos. ¿Okay? Primero, vamos a seguir el listado que teníamos antes. Primero vamos a empezar con threading de C++. ¿Ok? Entonces, es un pequeño spoiler. Entonces, para eso vamos a crear otro de estos. Y simplemente vamos a agarrar todo esto, pegarlo acá. Y como les decía, primero hay que pensar en qué es lo que vamos a hacer en realidad, ¿ok? ¿Qué es la parte que podemos paralelizar? Hay que entender eso muy bien, es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es la parte que podemos paralelizar? Bueno, obviamente lo que nos importa es paralelizar esto, ¿sí? Calcular pi, es lo que sabemos que se está tardando mucho. Y sabemos que se está tardando mucho por este for en específico, ¿no?
que es muy grande. Entonces, y normalmente cuando agarran un poco más de experiencia, van a saber lo que se paraleliza es el for, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos paralelizar nuestro for? ¿Cómo podemos definir, pues sí, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos pensar? Podríamos escoger que dividamos el for, tener como varios fors, uno que esté enfocado en un punto, en cierto rango, en lugar que todo el for esté enfocado de 0 a 1, que un pedazo del for esté enfocado únicamente en esto, otro en este, otro en este y otro en este, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, ¿cuántos fors necesitaríamos tener? Esa sería la segunda pregunta que nos deberíamos de hacer. Como les dije antes, más threads no significa mejor desempeño, porque depende mucho de la computadora que tengas. En mi caso, tengo un procesador con 4 cores, entonces regular, pero muy probablemente todas sus computadoras tengan 4 cores. Hay algunas que pues, van a tener más. Entonces, vamos a enfocarnos en esos 4 cores, ¿sí? Explotarlos los más que podamos y solamente usar esos 4 cores para evitar el mayor número de cambios de contexto que podamos. Esa es como el rule of thumb que puedes utilizar, ¿sí? Tu número de cores es el número de threads que vas a poder soportar, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, vamos a pasarle ahora a esta función el thread que está corriendo, ¿sí? Es decir, esta función va a recibir... ok, eres el primer sector que está calculando de 0 a 0.25, ¿sí? O eres el segundo de 0.25 a 0.5, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cuáles son los cambios que tendríamos que hacer? Bueno, primero, X ya no podría estar empezando de 0 porque, como saben, X lo tendríamos que estar llevando de a cada rato. X ahora va a depender del thread en el que estemos. Entonces, thread. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Pues por el thread intervals. Vamos a hacer aquí otra constante que se llame thread intervals, que dependa del número de intervalos que estemos nosotros poniendo, dividido entre el número de threads que number of threads, el número de threads que definamos. Pues hay que definirlos, que como yo ya se los dije, en mi computadora son 4, pero la librería estándar nos facilita una función que es esta, hardware, teclado, hardware-concurrency, espero escribirlo bien, que mi inglés no es el mejor, pero es básicamente nos regresa cuántos threads concurrentes podemos tener dependiendo de nuestro hardware, ¿sí? Es básicamente la idea. Entonces, muy útil. Intervals, esto obviamente lo escribí mal. Ahí está. Ok. Entonces, como les decía, X ahora va a depender de en qué thread estemos, multiplicado por el intervalo en el que nos encontremos. Para moverlo en la cosa esa. Y nos falta aquí. No, creo que ya con eso está bien. Ok, y ahora ya no vamos a estar calculando pi. Ahora vamos a estar calculando un fragmento de pi, se podría decir. Entonces tenemos el fragmento de pi. Y ya no vamos a estar... ya no vamos a estar iterando por todos los intervalos, que este es el número que nos interesa reducir. Ahora, ¿por qué lo vamos a estar iterando? Por el número de threads que hay en cada uno de esos intervalos, que es este numerito de aquí, ¿verdad? Ok. Todo lo demás, la función va a seguir igual, el cómo sacamos esto va a seguir igual,
X todavía hay que seguirlo moviendo porque de todas formas vamos a estar iterando por aquí. Y creo que algo se me olvida. Déjame revisar rápido. Ah, ya vi, cierto. También habría que multiplicarlo por esto. Que de hecho, esta función de aquí la podemos sacar. Esta, sí. La podemos sacar y hacer un define. Digo, es algo X, ¿verdad? Pero la podemos sacar. Entonces, hay que asegurarnos de esto, básicamente, que X esté posicionado en el lugar en el que nosotros queramos. Y listo. Y listo. Y esto cambiaría entonces a esto. Así es. Ok. Y ahora, en nuestro código, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Bueno, muy sencillo. Todo esto permanecería igual. Simplemente ahora, como vamos a estar recibiendo fragmentos de pi, vamos a recibirlos en un vector. Vector. O sea que cierto vector tenga cierto fragmento y al final podemos sumarlos simplemente. Entonces vamos a crear esos vectores. ¿De qué depende? Depende de... Vamos a crear estos vectores J0. Que esto va a depender del número de threads que nosotros hayamos creado, que veamos convenientes. J más. Y aquí vamos a empujar los threads. ¿Qué van a hacer los threads? Va a ser un vector. Vamos a ponerlo aquí afuera. Vector. No, de hecho aquí afuera no, porque queremos que se destruya cada vez que empiece un nuevo. Muy bien. ¿De qué va a ser nuestro vector? Cada vez que llamemos a esta función de calculateP de forma sincrónica, si algunos de ustedes han usado JavaScript, probablemente ya sepa lo que viene. Vamos a recibir una promesa, por así decirlo, una promesa de que vamos a tener un valor en un futuro. ¿Qué futuro? ¿Quién sabe? Pero estoy seguro que en un futuro va a ser, ¿sí? A esas promesas normalmente se le llaman future, no sé cómo se pronuncian. Entonces, future, si lo escribiera bien. Entonces, va a ser un future que esté prometiéndonos regresar un valor, en este caso, un double, ¿sí? Y estos van a ser nuestros threads, ¿ok? Entonces, es básicamente eso. Vamos a tener un vector con muchos threads en donde podamos estar recibiendo promesas de que vamos a estar recibiendo un double, ¿no? Esa es la idea. Y aquí es donde estamos creando los threads. Entonces, threads, pushback. Vamos a agregar un thread al vector con esto. Si ustedes buscan threads en C++11, les va a salir standard thread, ¿sí? El problema es que como ahorita queremos recibir un valor, con standard thread se vuelve un poquito confuso y standard thread es más para correrlo, no como que para correrlo y luego conseguir un código. Para eso necesitamos hacer otras cosas que después simplificaron y llamaron simplemente async, que ahí es donde se regresan las promesas. Esto es lo que regresa una promesa. Entonces, solamente para que sepan, es lo mismo que Standard Thread. Standard Thread está como que embebido en async, pero nos facilita mucho el código. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a empezar a correr una función asincrónica, ¿sí? Y eso es todo. Standard async, vamos a lanzar una función asincrónicamente. ¿Qué función? Bueno, en este caso, calculate by. ¿Ok?
Y como ven, CalculatePyth recibe un argumento. Entonces, ¿qué argumento? En este caso vendría siendo J, que es el número de threads en el que vamos a estar, ¿no? Y ya, eso es todo. Ahí lo que estamos haciendo es, cada vez que se crea el thread empieza y empieza a correr esta función con este argumento, ¿sí? Y ya, ¿ok? Pero ahora necesitamos conseguir el, vaya, el resultado que haya calculado, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Que aquí podríamos usar iteración, pero... Y simplemente vamos a conseguir los resultados. Vamos a irlos sumando en pi, pero ya no va a ser este pushback, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar consiguiendo? Bueno, primero hay que decirle que thread es el que nos interesa y luego vamos a conseguir el valor. ¿Ok? Y ahora sí, eso ya es todo lo que requeríamos para suplantar esto. Así es estándar asincrónico. No es tan complicado como pueden ver. Sí hay que saberse un poco pues, las librerías, las funciones que tienes, pero en sí sabes qué función que es la que quieres, creas un thread, la ligas a esa función para que se empiece a correr y después consigues el resultado. Aquí van a empezar a correr los 4 y cuando llegue a este punto, obviamente a este punto llega secuencial. Entonces llega el primer thread y no deja que avance este código hasta que ese primer thread regrese su valor. ¿Ok? Y luego ya empieza el segundo thread y no va a dejar que avance el código hasta que ese segundo thread regrese su valor. Y así consecutivamente. La ventaja es que no va a dejar que avance, pero las demás funciones sí van a estar corriendo. Entonces, en la que el primer código está esperando que llegue su valor, las otras están calculando su valor, no se van a esperar a su propio get. Entonces, ese es nuestro cuello de botella, digamos, el primero. Ya cuando el primero llega, muy probablemente los demás van a empezar a llegar rápidamente. Y creo que eso ya sería todo para esto. ¿Cómo lo compilamos? Igual que lo hicimos anteriormente, pero hay que agregarle una bandera. Esta bandera, ¿sí? O sea, igual, G++, le decimos que estamos programando en C++11, le damos el source code y le decimos vamos a estar utilizando esta librería, ¿sí? La de LPthread. Y quiero que lo saques a este ejecutable. Y number of thread has not been declared. Ok, a ver. Hay que incluir la librería de features, ¿no? Tienes toda la razón. Ahí voy a traer las librerías. Sí, solamente hay que traerse Future y Thread y ya, con eso. Y obviamente aquí falta un punto y coma. Y intervals but not declared the scope en la 9 intervals. Porque no sé por qué se llama así. Bueno, hay un typo ahí, pero bueno. Y listo. Calculate by thread. Y ahora lo vamos a empezar a correr y deberíamos de ver, ojalá, cierto progreso. Recordemos que antes nos tardamos 12 segundos en poder calcular un solo número. Qué graciosos se están juntando. Pues sí, ¿verdad? Aquí hay que definir que pi es igual a 0 para que no se junten. Entonces, pues, pero sí, aquí podemos ver fácilmente cómo de 12 segundos ya bajamos a 4 segundos. La lógica diría se debería de dividir entre 4 el valor, pero otra vez entramos a problemas de contexto, de cambios de contexto. No sabemos
En teoría sí estamos forzando a que cada uno corra en cores diferentes, pero no sabemos qué está sucediendo en cada uno de esos cores, entonces no es tan lineal la predicción de, ok, vamos a dividir el trabajo entre 4, entonces el tiempo de ejecución se va a dividir entre 4. No funciona así, desgraciadamente. Pero bueno, podemos ver cómo ahorita ya bajamos a 4 segundos, lo cual está bastante bien, de 2 a 4. Y tengo una pregunta. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, ahí al hardware concurrency, no ¿Sí? sé, lo multiplicaras por 2? Eh, por un número tan pequeño, no va a ser tanta diferencia, porque los cambios de contexto son muy rápidos, entonces no ocurren tantos problemas. Y muchas veces el, el propio, el propio compilador va a decir, está pidiendo 8, pero está tonto y sí, me puedes pedir el número que tú quieras, pero no te voy a dar más de lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí no aumentó tanto, aumentó 0.3 décimas de segundo. Y estoy casi seguro que si lo aumentara, bueno, no sé si me va a aceptar 100, ah, pero tú le puedes pedir lo que tú quieras, lo que te entregue, ya ese es otro asunto, ¿sí? No te respeta tanto como superusuario en este caso, porque, bueno, la computadora tiene sus protecciones. Va a llegar un número, si empieza a aumentar este número a lo tonto, va a llegar un número en el que simplemente diga no y va a cortar todo. Pero no es tanto riesgo, pero es un poco tontería decir, voy a crear 100 threads, como que no estás diseñando bien, no estás pensando bien en el, en el equipo que tienes. Básicamente eso. Pues sí, como pueden ver aquí, la verdad el cambio no es mucho. Sí aumentó, pero no podríamos decir que es por culpa de haber pedido más threads. Habría que revisar cuántos threads te entregó en realidad. Te digo, no creo que te entregue todos los que tú quieras. No funciona así. Pero bueno, entonces esto fue el primer código de un thread en C++11. ¿Sí? Ah, bueno, yo en su momento lo corrí, me llegó a 3.38 segundos, otra vez un poquito más rápido que lo que salió ahorita, pero sí fue 67% más rápido, ¿sí? Del código secuencial. Sí es mucha diferencia a comparación de lo que, bueno, sí es mucha diferencia y punto, ¿no? O sea, eh, poder correr un código 67% más rápido, más de nosotros en una competencia de robótica, hace mucho la diferencia. ¿Sí? Son segundos preciados de una ronda, son segundos preciados que te tardas en tu código de detección de objetos. O sea, sí importa. A lo mejor en códigos que se tardan 0.2 milésimas no importa, pero creo que ayer hubo una plática de visión computacional, si no mal recuerdo, y ahí esos códigos de visión computacional se tardan en correr, ¿sí? Porque tienes que estar revisando toda la imagen. Entonces esta es una manera de hacer que se tarde menos. Pero bueno, ya casi llevamos una hora, ya vamos a llevar una hora, entonces vamos a apresurarnos un poco. OMP. OMP, como les dije, es paralelización automática. Bueno, no dije, esto para compilarlo, sí depende de la bandera que pongas, tanto en Linux como en Windows. Pero OMP ya es un cuento un poco diferente. Lo más fácil que puedes hacer, la verdad, en Windows es tener Visual Studio y en las propiedades de tu proyecto, habilitar OpenMP, sí. ¿Ok? Y ya, eso es todo lo que necesitas para habilitar OpenMP cuando tienes Visual Studio. Si lo vas a hacer por GCC, es un poco diferente y no estoy seguro que funcione igual que en Linux, pero tiene que ser parecido. Tampoco es tan complicado, es también otra bandera. Pero esto es importante porque ahorita van a ver que OpenMP, el de código que vamos a hacer no, pero hay forma de que OpenMP diga, ok, estoy corriendo con OpenMP, ok, lo voy a paralizar. O que le digas, no estoy corriendo con OpenMP, pero mi código tiene las directivas de OpenMP, no pasa nada, las voy a ignorar y todo va a seguir igual. Entonces, estar jugando con esta banderita te permite tener el mismo código
pero que tú puedas escoger si lo quieres paralelizar o si no lo quieres paralelizar. ¿Ok? Porque como ya dije, es autoparalelizable. No vamos a tener que hacer mucho en este caso. Ok, otra vez ya me pasé. Entonces vamos a ahora calcular pi, pero ahora con OMP. C++. Entonces, bueno, primero me voy a traer las librerías porque no se me vuelva a olvidar. Aquí son las mismas librerías de acá. Simplemente en lugar de Future y de Thread, vamos, bueno, sí las tengo aquí de hecho, pero las puedo borrar. Va a ser omp.h. Listo. Ok. Vamos a agarrar esto aquí y copiar las cosas que sabemos que vamos a estar usando. Entonces esto lo copiamos. Esto también lo podemos copiar. Pero ahora ya no vamos a estar utilizando esto. Existe la versión de OMP para hacer esto, que simplemente es omp-get max threads, algo así. Y ojo, también no se confíen tanto de estas dos funciones. Revisen bien qué es lo que les regresa. Yo ya lo hice, entonces sí sé que sí están funcionando, pero a veces pueden no necesariamente ser el 4 de tus núcleos. ¿Ok? Es lo que dice la documentación de las librerías. Nunca me ha tocado que no salga, pero sí dicen que lo revises. Que no es 100% fiable. ¿Ok? Y en este caso vamos a hacer algo muy gracioso. Para facilitar esto, no vamos a usar una función. Ok, entonces simplemente vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí. ¿Dónde está? Vamos a borrar todo esto y vamos a poner esto. Bueno, ¿qué les parece si mejor hacemos esto? Aquí es donde tenemos que calcular pi. ¿Ok? Todo lo demás sigue siendo lo mismo. ¿Verdad? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo paralelizamos en OpenMP? Como les dije, es autoparalelizable. Entonces, lo único que tienes que hacer es definir cuál es la parte que vas a paralelizar. ¿Sí? Para eso utilizamos esta directiva que es pragma. ¿Ok? Lo cual le va a decir al compilador, ok, aquí te viene información sobre qué es lo que vas a tener que hacer. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Bueno, utilizar la librería de OpenMP para paralelizar con un número de threads específicos. ¿Qué tantos threads? Bueno, pues estos número de threads. ¿Y cuál va a ser la zona que voy a paralizar? Esta. ¿Ok? Y listo. Eso va a hacer que tu código quede paralelizado. El código que pongas aquí, obviamente, lo va a empezar a correr con X número de threads. Va a correr de este punto a este punto X veces. ¿Sí? Y listo. Aquí para no tardarme voy a agarrar esta cosa. Voy a agarrar esto. Sí. Y simplemente lo voy a traer aquí. Pero con un poquito, son un poquito de diferencias. Primero, aquí estábamos consiguiendo el thread num, se lo estábamos pasando a la función, pero aquí no sabemos cuál es nuestro thread num, entonces hay que conseguirlo con esta función. Esto nos va a regresar 0, 1, 2 o 3, porque este número es 4. X, como pueden ver, es igual. Es la misma lógica que teníamos antes. Lo de thread by fragment es lo mismo. La forma de calcular el fragmento de pi es lo mismo. Iteramos por todos los... O sea, cada thread va a iterar por el sector que le corresponde, haciendo la operación que le corresponde y calculando lo que le corresponde, sumándola. Y listo. Simplemente, ok, aquí yo tengo esto. Hay que pensar un poquito otra vez en lo del diseño, porque
Yo aquí en el código este de la izquierda, lo que estábamos haciendo era sumar, conseguir todos los valores, todos los fragmentos de pi y guardarlos en una variable y luego sumarlos al final, ¿sí? Aquí no es tan sencillo porque no estamos corriendo, o sea, no, vaya, él lo está autoparalelizando, no lo estás escogiendo tú exactamente, pero me voy a aprovechar de que sabemos cuántos números de threads va a haber, ¿ok? Hay unas cosas que se llaman race conditions en este mundo, que es cuando dos threads están queriendo escribir en la misma variable. O sea, imagínense que a dos threads quieren definir cuánto vale thread num, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que va a ganar? No sabemos porque están corriendo en paralelo y no hay forma de saber cuándo la computadora decida correr cada uno de esos puntos, ¿ok? Entonces, a eso se le llama un race condition, cuando dos threads están queriendo escribir en la misma variable y hay que evitarlos de la forma en la que podamos. Ventaja de OMP, todas estas variables que estén aquí adentro son privadas para el thread, ¿sí? O sea, no va a haber un race condition con threadnum porque solamente, o sea, en realidad cuando se compile y cuando se transforme a código de ensamblador, va a haber 4 threadnums, ¿sí? No va a haber solo uno y no, va a haber 4. Las que sí se comparten son las de afuera, que con esas son las que hay que tener cuidado. Que en este caso, la única que vamos a compartir es esta de accumulated values. Pero podemos definir, si nosotros estamos seguros que no hay forma en la que se provoque una condición de carrera, no hay miedo. ¿Ok? Ahí sí no hay problema. ¿Cómo nos vamos a asegurar que no se cumpla esa condición de carrera? Bueno, tenemos un vector que es exactamente igual al número de threads que tenemos y vamos a estar ingresando solo a la posición que le corresponde a ese thread, ¿sí? Entonces, no tenemos miedo de que haya una condición de carrera. Todas las variables externas a esta zona, ahí preocúpense, ahí piensen bien a esta zona, todo esto que se esté usando aquí adentro, hay que revisarlo muy bien y que asegurarnos que no se provoque una condición de carrera. ¿Ok? En este caso ya me aseguré que no. Y ahora cuando se acabe esto, simplemente vamos a sumarlos. ¿Sí? Sumar los valores, que para eso vamos a usar otra de las cosas que les dije de C++11, que son las iteraciones de esta manera. Básicamente, en lugar de estar iterando con el índice, esto nos está regresando el objeto que corresponde. No tiene mucha ciencia. Y vamos a estárselo sumando a pi. Y, bueno, pero hay que decirle qué es esto, obviamente. Entonces, es un double, pero bueno. Esto lo van a ver mucho. Sí, está bien. Y listo. Sería todo. Ya con eso ya tenemos esto en OpenMP. Como pueden ver, es la misma lógica, pero nosotros no nos tenemos que estar preocupando tanto en crear el thread y en estarlo esperando y en todo eso, sino que este mismo pragma se encarga de crear el número de threads que nosotros queramos y al final asegurarse que todos se completen antes de que pueda salir, ¿sí? Y en este código solamente tenemos una función, pero pues puedes tener varios pragmas de que primero en esta parte, luego tienes otro en esta parte y así te vas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si corre. Néstor, y mientras lo compilas, o sea, Sí, tengo una pregunta. dale. Ya ves que los compiladores tienen distintos tipos de optimización, que Sí, si para memoria, para velocidad, etcétera. sí. Am, o sea, si asumimos que, por ejemplo, un producto se compila comúnmente con la mayor optimización para velocidad, que creo que es el O3, o sea, Ujú. sí vale la pena hacer el código, por ejemplo, con OMP. No, uno no pensaría que quizá el compilador ya se encarga de hacer esas cosas. Ah,
no te puedes asegurar cuál va a ser mejor. Tendrías que hacer la prueba dependiendo de pues, de lo que sea que estés haciendo. Aquí me falló la S. Pero la verdad desconozco cuáles sean las optimizaciones que tome en cuenta el compilador cuando le dices que quieres menor tiempo de ejecución, porque no usa paralelismo exactamente, según yo. Utiliza otras herramientas para minimizar el tiempo de ejecución. Entonces, puedes incluso utilizar las dos al mismo tiempo, no hay ningún problema. Y terminas con un código aún mejor. Ok, gracias. No. Entonces, sería revisar como que cuáles son exactamente las que utiliza dependiendo de la opción, dependiendo del compilador. Pero sí, en GCC estoy seguro que sí puedes utilizar las dos porque no paraleliza por sí solo. Entonces, aquí ya lo estamos corriendo. Vamos a estar viendo cómo nos va a estar saliendo el resultado de pi con su respectivo tiempo de ejecución, que aquí también está cercano a los 4 segundos, 4,3. Si nos regresamos un poquito al de thread, este se estaba tardando 4,1, este se está tardando 4,3, muy, muy, muy parecido, ¿sí? Y de una manera, pues, más sencilla, se podría decir. Dependiendo de cómo lo quieras ver. Aquí, para facilitarme la vida, metí la función aquí porque existen otras pragmas que puedes utilizar para que agarre la función. Tendría que estar utilizando otras cosas de OMP y no me quería meter mucho. Pero pues sí, como pueden ver, muy, muy sencilla la forma de paralelizar con OMP y los resultados son muy parecidos. Aquí en esta otra corrida, 3,5 segundos, 66% más rápido que el código original secuencial también. O sea, un 67 contra un 66 son muy parecidos y OMP tiene muchas otras opciones que puedes utilizar. Como les dije, esta parte de aquí adentro es como de información privada para cada uno de los threads. Todas las variables que están afuera son públicas para cada uno de los threads, entonces hay peligro de que exista la condición de carrera. Para eso puedes utilizar barreras y partes críticas del código. Críticas básicamente de que solo un thread puede estar ejecutando este bloque de código al mismo tiempo. O sea, si quisiéramos si no quisiéramos tener esta suma aquí, podríamos meterla acá, pero esto tendría que estar a fuerza, la modificación de pi tendría que estar a fuerza en una sección crítica. Barrera es básicamente esperar a que todos los valores se detengan en un mismo, por ejemplo, en un mismo pragma puedes tener más de un for aquí adentro, ¿no? Entonces, después de este for, pues obviamente va a haber información que le importa el otro for y quizás modifiquemos variables externas que le importen a los otros threads. Entonces es necesario que todos los threads, que todos los fors de todos los threads acaben antes de poder continuar. Entonces para eso pondrías una barrera, ¿sí? Bueno, aquí es trampa porque, bueno, mi ejemplo es trampa porque todos los fors tienen una barrera implícita en OMP. O sea, aquí se detuvo el código y aquí esperó a que todos los threads terminaran implícitamente por el compilador. Hay forma de hacer que no se espere con el pragma de no wait. Hay funciones atómicas, bueno, no sé cuál sería la palabra, expresiones atómicas, que es igual que crítico, pero es más rápido porque solamente no es una sección crítica, es solamente una operación. Entonces está un poquito más especializada para ese tipo de cosas. Work sharing, si quieres estar compartiendo data entre los threads al mismo momento, o si quieres esta suma que hicimos al final, no es necesaria hacerla explícita con un work sharing porque podríamos estar compartiendo pi y asegurarnos que
al final de todo, el resultado de todos de los threads se lo estén, se lo estén dando a pi, ¿sí? O sea, puedes hacer reducciones de una operación, que en este caso vendría siendo un más, hacia cierto tipo de variables. O decir explícitamente cuáles son las variables que quieres hacer privadas, públicas, etc, 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 etc. Y muchas otras más. Revisen la documentación de OMP, si les interesa, autoparalelizar su código, ¿sí? No tener que estar pensando tanto en cómo hacerlo, sino que simplemente lo paralelice y ya. No me la quiero pelar tanto. Pero hay que hacerlo bien. Tienen que saber este tipo de cosas. Y tenemos tiempo, sí, quedan como 15 minutos. Entonces, bueno, me voy a extender un poquito. Vamos a las 6:40. Pero, sí, vamos. No me voy a meter tanto, se los prometo. Si alguien se quiere ir, no pasa nada. Pero vamos a ver algo de CUDA antes de, ¿sí? CUDA es la librería de NVIDIA para sus tarjetas gráficas, para poder exprimirlas todo lo que podamos, ¿sí? Es un poco complicado instalar cosas en Linux relacionadas a NVIDIA. No sé por qué NVIDIA tiene muchos problemas con Linux y no los quiere y es un show total poder instalar algo de sus drivers, pero en Windows es un poquito más sencillo. Para poder instalarlo necesitarían el CUDA Toolkit. También aplica para los dos. Necesitan el CUDA Toolkit y seguir las instrucciones que vienen ahí. No, en Windows no es nada complicado. Instalan el CUDA Toolkit y en Visual Studio les va a aparecer un template de CUDA y ya. Eso es todo lo que necesitan hacer. En Linux sí se van a tener que preocupar un poquito por los drivers, etc, etc, etc. Pero, bueno, yo instalé CUDA hoy, entonces ya sé cómo se hace, porque ayer no pude, estuve batallando como 4 horas. Entonces, si necesitan o algo, me pueden preguntar. Instalé 10.1, ahorita ya están en la 11, pero 10.1 sí me sirvió. Pero bueno, pasando ya a un poquito de tema más interesante de CUDA. eh, Aquí creo que van a poder ver un poquito el poder que tienes. Estábamos hablando antes que en el multiprocesador teníamos 4 cores. Por ejemplo, en esta imagen de ejemplo de un CUDA Core de una tarjeta NVIDIA viejita, sí, sí, no me sé el nombre, pero sí, ya tiene como unos 5 años. 768 CUDA cores, ¿sí? O sea, el poder sí va a aumentar mucho. Cada uno bueno, cuando nos estamos imaginando a los cores de CUDA, nos los tenemos que estar imaginando como un grid de 3 dimensiones, ¿sí? Cada uno de estos tiene como que un bloque que es como el core. El bloque es, digamos, vamos a llamarle, no exactamente lo mismo, pero vamos a hacer la relación de core y bloque. Cada uno de estos bloques puede tener 1024 threads y tiene 768 cores. Entonces, muy bien, está bastante poderoso. Ah, También está hecho de tal forma que puedas representar los threads no linealmente, sino con volumen en X, Y, Z, porque muchas de las aplicaciones de esto es para imágenes o gráficas, por eso videojuegos. Este, entonces, facilitan un poco la forma de pensar y la forma de programar cuando tienes más de una dimensión que considerar. Solamente que pues tienes esas limitantes, ¿no? O sea, 1024 threads por bloque. Aunque aquí te diga, esto es, cuando sigan el ejemplo, las instrucciones de cómo instalar CUDA, les va a salir como que consigue la información de tu computadora y van a conseguir esto. Que aunque ustedes vean que, uy, tengo 768 threads, bloques, cores y el tamaño por threads es 1024 por 1024 por 64, pues tengo muchos threads,
No, sí tienes la limitante de que solo puedes tener 1024, pero los puedes distribuir en las 3 dimensiones como te guste. De igual forma, el grid size. Grid size es los bloques están divididos también en un grid de 3 dimensiones. Entonces los puedes dividir en la forma en la que a ti te convenga, pero tienes la limitante de el tamaño del grid que puedes tener realmente. ¿Ok? Esto depende mucho de la computadora, como ya les dije, entonces ahí sí tienen que investigar un poquito más. Ahora, como estamos trabajando en nuestra tarjeta de video, nuestra tarjeta de video no la podemos imaginar como esta imagen de la izquierda, totalmente separada a todo lo demás de nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema tiene su memoria, su CPU, su RAM, ¿sí? Todo, y está separado, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es pasarle la información a la tarjeta de NVIDIA para que ya trabaje con esa información y luego nos la regrese ya procesada, ¿sí? Así se hacía antes de CUDA 6. Ya después de CUDA 6 ya tenemos memoria unificada, ya no tenemos que pasarle la información para que la tarjeta la pueda recibir, la pueda trabajar y después regresarla para que la computadora sepa el resultado. Ahora podemos trabajar en la misma memoria desde hace un buen rato, ya estamos en CUDA 11. Pero en el ejemplo que vamos a hacer ahorita, vamos a imaginarnos que todavía estamos en el lado izquierdo, simplemente para que vean la diferencia, o sea, para que vean que estás trabajando con tu GPU, ¿sí? No que el GPU se mete a tu memoria y la modifica y no sabes ni qué está haciendo. Se me hizo como que una mejor forma de imaginarnos, de imaginarse lo que hace CUDA. ¿Ok? Entonces, este código sí es más complicado y el tiempo que queda no es mucho. Entonces, lo que voy a hacer es traerme el que ya está hecho y explicar un poquito el cómo funciona. Ah, les digo, no espero que, que le entiendan todo, la verdad. De hecho, me equivoqué. Ah, no está complicado, la verdad, pero pues sí es más laborioso. Ah, cuando instalan el CUDA Toolkit, eh, ya no van a usar el compilador de GCC. Ahora van a usar uno que se llama NBSC. ¿Ok? Entonces, por eso la distinción de .cu y .cc o CPP, como sea que le llamen a sus archivos de C++. Ah, eso no significa que no puedas combinar C++ con CU, eh, pero sí se tienen en archivos separados y hay como que hay un objeto, hay una clase que los une, ¿ok? Pero sí se puede, no es tan complicado. Eh, y la compilación pues cambiaría un poquito, pero es lo mismo, o sea, no es tan complicado, no es tan loco. Entonces, voy a copiar todo esto y se los voy a explicar un poquito, de pasito a pasito. Sí, porque no queda tanto tiempo. Entonces, otra vez, aquí tengo estos dos que no son necesarios, pero bueno. Y bueno, aquí tengo el comando para poder compilarlo. NBCC, le decimos que mostrarse en C++, y nuestro archivo de entrada, nuestro archivo de salida. Muy sencillo. ¿Estamos usando C++11? Sí. Por el hecho de que estamos en esta parte de la izquierda, van a ver que casi no uso C++11. De hecho, va a aparecer más C que otra cosa. Pero es simplemente por ese hecho y porque siento yo que incluso es más legible en este caso. Ah, bueno, como les dije, cuando yo corrí esa cosa, el máximo de threads me daba 1024, el máximo de bloques me daba esta tontería de número, exageradamente grande, Ah, pero no vamos a estar utilizando todas. No busqué la forma más óptima de hacerlo, la verdad. Este,
Y, o sea, le estuve moviendo un poquito a los valores a ver cómo salía mejor simplemente. Y este fue como que uno de los mejores resultados que tuve. Porque no, no pensé tanto en el código, es más para que vean cómo funciona CUDA. Pero de todas formas van a ver que el resultado es mejor. Ojalá. Ah, ahora, como estamos utilizando memoria de esta cosa, de la tarjeta gráfica no tiene mucha memoria. Por lo mismo, aunque tenga un chorro de threads, no voy a usar un thread por cada valor, ¿sí? De hecho, voy a usar un thread por cada dos valores de F. O sea, vas a tener este número de threads entre dos. Está un poco loco. Y vamos a repetirlo 5 veces. Pero otra vez, este número creo que está mal y debería ser mayor, pero simplemente para que vean la cantidad de threads tan inmunda que se puede tener. Ah, Fuera de eso, el código es lo mismo. Definimos el número de intervalos base, y aquí es donde ya pueden ver algo diferente. La función de calcular pi es exactamente la misma que utilizamos cuando con pthread, ¿sí? Es exactamente la misma. Simplemente le pasamos un arreglo en donde va a estar donde va a estar guardando el fragmento de pi calculado. Por eso les dije que esto procesa más C, porque es un puntero a un arreglo. Pero bueno, esto de global lo que está diciendo es esta función corre en la tarjeta gráfica. ¿Ok? Eso es todo lo que está haciendo. Esta función no va a correr en tu computadora, o bueno, no va a correr en tu CPU, va a correr en tu GPU. Ah, pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Conseguimos el index que vamos a modificar en el arreglo. Como les dije, pues tienes tienes tres dimensiones para trabajar, pero aparte tienes tus bloques, y dentro de tus bloques tienes tus threads, ¿sí? Entonces hay que conseguir el índice del bloque en el que estás trabajando, porque estoy usando muchos bloques, la dimensión y el número de thread respectivo al bloque, ¿ok? Es un poco confuso, sí, tienen que pensarlo un ratito probablemente, pero pues esta función básicamente lo que hace es, imagínense una hilera con muchos bloques, en cada uno de esos bloques hay muchos threads, entonces estoy convirtiendo, ok, tú eres este thread y le perteneces a este bloque, vas para este index, eso es todo lo que está haciendo, ¿sí? Y como este index calcula su respectivo valor de X, calcula su respectivo valor fragmento de pi y guárdalo en el valor, ¿sí? Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Ah, Estas dos funciones son funciones de utilidad, o sea, no podrían no existir y no pasa nada. Pero cada vez que hagan una función de CUDA, la función de CUDA regresa a un estatus de que se completó chido o no se completó chido. Entonces revisen el error que les regresa. Si es un success, continúen. Si no, bueno, yo lo que hice aquí por propósitos de debugueo es imprímeme el error que encontraste y dime la línea del código en donde se ejecutó ese error, ¿no? En donde encontraste ese error. Check device allocation. Ok, aquí vamos a estar utilizando dos términos, device y host, ¿sí? Dispositivo y host, no sé cómo traducirlo, pero no, la verdad no sé, pero dispositivo y host. Dispositivo es el GPU, host es el CPU, ¿sí? Dispositivo, la tarjeta gráfica, host, lo que siempre hemos usado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es asegurarnos que la memoria del GPU es suficiente para lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces simplemente, y en todas las variables que tengan con respecto a CUDA van a ver una D o una H, simplemente para definir si esa variable le pertenece al device o esa variable le pertenece a host, es estándar.
Entonces simplemente conseguimos qué tanta memoria es la que tenemos, cuál es el total de memoria y sí, qué tanta memoria qué tanta memoria tiene nuestra tarjeta y qué tanta memoria tiene disponible nuestra tarjeta. Son dos cosas muy diferentes. Checamos si no va a salir un error y aquí revisamos si la memoria disponible es menor a la memoria que nosotros deseamos. Y si ese es el caso, pues significa que tenemos un error porque estamos pidiendo más memoria de la que tenemos en realidad y debería morir, ¿no? Entonces es lo que está haciendo aquí. Que esta función van a ver que se usa más abajo, pero X, no se preocupen. Ok. Aquí hice una tontería simplemente para definir qué tantos números de bloques vamos a utilizar. O sea, estos son el número máximo de bloques que íbamos a poder utilizar, pero no quiero usarlos todos. Entonces, definir qué tantos por el número de threads que definí que queríamos y el número de intervalos que íbamos a tener y de iteraciones por thread. Aquí es donde entra la parte de diseño de lo que están pensando. ¿Ok? Ya teniendo en mente qué es lo que quieren hacer y cuál es la herramienta que van a utilizar, diseñan a partir de eso y así. Aquí pues no hice un muy buen trabajo de diseño, por eso no va a haber tanto cambio de ejecución, pero sí va a mejorar de todas formas. Y esto es básicamente el tamaño de la memoria que vamos a guardar para este arreglo. ¿Ok? Pues sí, ¿cuánta memoria tiene ese arreglo? ¿Cuántos valores apunta a ese arreglo? Guarda ese arreglo, como quieran decirle. Eso es lo que hace Size. Aquí hacemos un malloc para conseguir esa, para, no quiero decir alocar, pero no me acuerdo la palabra. Para ubicar en la memoria, para reservar en la memoria tantos bytes en el host, ¿sí? Y luego en el device, ahora sí, es donde entra esta función de aquí arriba. Primero revisamos que si tengamos suficiente espacio y después ya hacemos el CUDA malloc correspondiente. No un malloc porque no estamos en el host, ahora un CUDA malloc porque estamos en el device. ¿Ok? Fuera de eso es exactamente lo mismo. Le vamos a decir para esta función, tanto espacio. Revisamos error y si no tenemos suficiente espacio, muerte. Y ya, esta parte es igual a a la de los otros códigos, a la del OMP, podrías decir. Agarramos nuestro average time, nuestro pi, corremos el código 5 veces para poder tener un promedio de tiempos. Primero, a nuestro arreglo que va a estar guardando los fragmentos de pi en el host, los inicializamos en 0. Y después pasamos esta información del host al device. ¿Sí? CUDA memcopy del host al device. Tanto de esto, de aquí para acá. ¿Sí? Básicamente de aquí manda esta memoria para acá. Esos ceros que pusimos ahora van a estar acá. Eso es todo lo que hace esta parte. Checamos si no pasa ningún error. No pasa, no. Ya empezamos a contar el tiempo. Ahora sí vamos a calcular pi. Vamos a calcular pi, como les dije. N número de bloques. Vamos a tener N número de bloques y N número de threads. En este caso puse max threads porque nomás quería ver qué pasaba. Y vamos a pasarle esta información a calculate pi. ¿Ok? A calculate pi le vamos a pasar el arreglo en donde, donde queremos que se estén guardando los fragmentos de pi calculados, que en este caso es aquí, que es donde, por eso es esta línea. Otra vez, revisamos error. Sincronizamos. Sincronizar es muy importante. Esto no lo hace por nosotros, ¿ok? Nosotros nos tenemos que asegurar que estamos esperando que todos los threads se completaron antes de poder continuar, ¿ok? Para esto es esta sincronización. Es como la barrera de OMP o el get de thread, ¿sí? Sincronizamos. Revisamos si no hubo un error en la sincronización. Quítate tú. Siempre que hagan una función de CUDA, bueno, yo hice esta función, ¿verdad? Pero pueden hacer otras cosas. Pero revisen que no haya regresado ningún error. Ya después, si
ya se aseguran que ya funciona y les molesta mucho, lo pueden borrar, pero de mientras aguántenlo. Y ahora copiamos el resultado que se calculó, ahora está en el device. Entonces, ahora hay que pasarlo al host. Hay que copiar la memoria del device al host, ¿sí? Ya el resultado de pi, ahora pásalo por acá. Y ya, calculas pi, simplemente. Agarras todos los fragmentos, haces la sumatoria, haces lo requerido, checas cuánto tiempo te tardaste y lo imprimes. ¿Ok? Haces esto 5 veces. Imprimimos el promedio. Y como estamos utilizando malloc, nunca se les olvide, tienen que liberar la memoria que pusieron. No pasa nada, pero es buena práctica. Sí pasa, pero está muy difícil que vean lo que pasa. Como esto es del host, esto se hace con un free normal. Como esto es del device, se hace con un CUDA free y checamos error. Y listo. ¿Ok? Entonces pueden probar el código con esto, que es otra vez. No vamos a usar el compilador de GCC, vamos a usar el de NVIDIA con C++11. Damos el nombre del archivo de salida, damos el nombre del archivo de entrada. Esto se compila sencillamente. Y ahora sí calculamos pi con CUDA. ¿Ok? No es lo más rápido del mundo, pero, pues bueno, de 4 segundos ahora pasamos a 2 segundos, teniendo en cuenta que ni siquiera le di una muy buena pensada a qué tantos bloques y qué tantos threads queríamos, ¿sí? Pero como quiera ya conseguimos bajar 1 segundo total al cálculo de pi que teníamos anteriormente. Y este código de pi no es el mejor para probar el poder de CUDA, la verdad. No es tan complicado como para que necesites tantos threads. Esto es, por eso se usa más en Machine Learning y en cosas de Image Processing, pero pues de todas formas lo puedes usar en este tipo de cosas sin ningún problema. Entonces, pues sí, aquí tienes ya como resultados finales. Yo cuando lo corrí se tardó 2.5 segundos, 2.6 segundos, que fue un 75% más rápido que la forma secuencial de hacerlo. Entonces pasamos de un 66, de un 67% más rápido a un 75% más rápido con CUDA. De todas formas, mejor, mucho mejor, diría yo. Y bueno, ya como último, hay muchas librerías para CUDA, son parte de CUDA-X, librerías de matemáticas, de imagen, de video, de deep learning, para comunicación, para algoritmos de paralelización. A esta cosa de abajo no la pelen, se olvidó borrarlas, pero pues sí, hay muchos recursos y ahorita se está utilizando demasiado. O sea, en los últimos años es donde explotó CUDA y es donde pues, lo han estado utilizando pues, todas las grandes compañías. Entonces, si en algún momento les interesa aprender de Machine Learning y todo eso, muy probablemente vayan a tener que ver CUDA y pues tiene por beneficios un poco obvios, espero. Y eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Algo? ¿O todo cool? Muchas gracias, Néstor. Estuvo chido. Dense. Entonces, ya, me extendí más de lo deseado. Ya quedó. Entonces, ahora, ¿cómo paramos esto? No sé si tú puedes parar la grabación. La había comenzado ahora. Sí, ya sé, pero no puedo. Así. Ahí está.